tomar sol, aprovechar el contacto con este espejo de agua que tenemos acá en la UCA, disfrutar este tiempo primaveral antes de que lleguen los tórridos 40 grados de temperatura, que ahí nos van a obligar todos a volver al aire acondicionado. Así que empezamos con esta nueva edición de Ingenio, el programa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Mi nombre es Alejandro Mohamed y les doy las buenas tardes para empezar esta nueva edición. Buenas tardes, Ale. Por acá, Soledad Represa. Por acá, Franco Auglia. Buenas a todos, Santiago Botlink. Muy bien, acá tenemos ya el equipo completo para empezar esta edición. Hace unos cuantos años, me acuerdo que me invitaron a un taller en la Escuela de Negocios de una prestigiosa universidad, que no es tan prestigiosa como la UCA, pero tiene muy buen antecedente, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, del IAE. Me invitaron a un taller donde venía un grupo de profesores de la Universidad de Sherbrooke de Quebec, del Canadá francés, a hablarnos de algo que en esa época eran los principios de los 90, sería 92, 93. En esa época no sonaba demasiado, que era emprendedorismo. ¿Qué es esto de hacer emprendimientos? Bueno, vinieron los canadienses franceses, hablando entre inglés, francés y castellano como para entendernos. Era toda una semana de este taller que iba a durar para capacitar profesores, que estábamos en esa época en esta escuela de negocios. Y me impactó una de las primeras palabras del que presentaba, el que guiaba este taller, porque dijo algo así como, en Canadá, o al menos en la provincia de Quebec, nos fuimos dando cuenta que estamos formando profesionales con una perspectiva de desempleo. Primer shock, ¿no? Wow. Una perspectiva de desempleo. Entonces pensamos que tenemos que empezar a formar profesionales con motivación para generar empleo. Y con ese disparador empezó todo el taller de emprendedorismo. Hoy es una competencia que la tenemos ya incorporada dentro de la ingeniería argentina. Digamos, cuando uno lee las competencias y lo que tenemos que cumplir para que se gradúen nuestros ingenieros y para que nuestras carreras se acrediten ante CONEAU, dice algo así como espíritu emprendedor. ¿Cómo ven esto del espíritu emprendedor en ingeniería acá a la mesa? A ver, acá tenemos estudiantes, ya tenemos a Sol, que viene también de un área con gran potencial de emprendimiento, que es toda la parte de informática, datos. ¿Cómo ven esto de emprendimiento? Que hoy parece que está instalado, pero cuando yo les cuento esta historia, hace 30 años era una cosa completamente nueva. Sí, yo creo que actualmente está muchísimo más al alcance de todos y sobre todo de los jóvenes, de los estudiantes y de la gente que tiene energía, tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de moverse, de conocer gente diferente que lo ayuda a crecer y de tener una idea y poder llevarla a cabo. Sobre todo creo que en este último tiempo como que esto se fue fortaleciendo y no, sobre todo por la parte de los mismos emprendedores, sí, que ayudan, que dan ideas, que aportan. Contagian. Exactamente, que contagian esa enfermedad, ese bichito que te pica y a veces te hace moverte y llevar a cabo y luchar contra todo. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, de la verdad que hace unos años yo incluso no lo veía tan positivamente. Más lo veía como, bueno, no sé, cada uno emprende, bueno, está bien, quiere intentar competir, una cosa así, tipo una idea muy básica, pero la verdad, o sea, uno mientras más va creciendo más se le va abriendo la cabeza. Y no sé, la verdad siento que, o sea, emprender es simplemente decir, bueno, voy a hacer yo las cosas, no voy a dar que haya intermedio acá, intermedio allá, yo voy a armarme mis cosas y voy a trabajar con eso en adelante. Me parece que es bueno, como justamente cuando uno tiene recursos, tiene experiencia, quiere hacer por sí solo las primeras cosas. Y no depender de un tercero que esté ahí siempre tocándote las cosas. Hoy tenemos como invitado a un graduado de nuestra facultad, de nuestra casa de estudios, graduado de hace pocos años, y que está tomando la posta en este tema de emprendimiento. Hace unos años había una movida interesante acá en la facultad de chicos y chicas que querían tener algo de emprendimiento, que contactaban emprendedores. Bueno, con el correr del tiempo, con los planes, con las actualizaciones de planes de estudio, en los planes de estudio actuales hoy tenemos un taller de emprendedorismo que es optativa. Con el nuevo plan, ya los chicos que están ingresando en estos años la materia la tienen como obligatoria. Y siempre nos queda la duda, y es un poco lo que después de esta breve pausa vamos a empezar vamos a dispararle en primera pregunta a nuestro
invitado, siempre nos queda la duda si esto se aprende o si es innato. O sea, ¿tiene sentido tener un taller de emprendedorismo como materia en una carrera de grado de ingeniería? ¿O es algo que no se aprende, sino que viene que en forma innato y sale solo? Así que con esta primera pregunta, después de la pausa, vamos a arrancar con nuestro invitado, acá con Nicolás Bevilacqua, que ya vamos anticipando de quién se trata. Lo tenemos acá a Nicolás Bevilacqua. Nico, como decía, es graduado de Ingeniería Industrial de acá de la facultad. Pasó por nuestros claustros, me tuvo a mí como profesor en más de una materia. Nos hemos conocido en circunstancias de profesor-alumno, de pedir autorización para esto, para aquello, o sea, todos los trámites por los que solemos pasar. Es miembro de una comunidad de emprendedores, la TINSCO, que ahora nos va a contar un poco de qué se trata. Y en su LinkedIn dice algo así como: cada vez más jóvenes en Latinoamérica se animan a emprender y con ellos crece el potencial de toda la región. En la TINSCO, que es la iniciativa, el emprendimiento que ellos tienen para potenciar emprendedores, creemos en ese futuro y trabajamos para acompañarlos, conectando personas, compartiendo herramientas y creando espacios donde los proyectos se potencian. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Un placer también empezar la primera vez que estoy en la radio y que sea acá en la UCA. Bueno, felicitaciones. Este es tu debut. Primera vez en radio. Esperemos que después de ahora ya empiecen a llegar las ofertas, los contratos. Paso a paso. Reales, exactamente. Así que empecemos con esto que habíamos dejado. Tu experiencia, o la experiencia, así que estás trabajando también con algunas más personas dentro del equipo, esta experiencia de la TINSCO que nos vas a contar cómo surgió, ¿cómo ve esto de se puede formar un emprendedor, se puede capacitar, nace, tenés que venir con algo ya desde la cuna? ¿Cómo ven este mundo emprendedor y qué te llevó a vos a armar esta red de emprendedores? A ver, yo empecé desde muy chico emprendiendo, siempre fui muy curioso, también por eso también llamaba la intención ingeniería, por la curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas, y creo que el emprendedor es un poco eso, ¿no? De entender cómo funciona todo e intentarlo uno mismo. Yo creo que cualquiera puede emprender, hay distintos tipos de emprendedores, para mí es un estilo de vida emprender, como, no sé, un deportista que le gusta hacer deporte, bueno, el emprendedor le gusta hacer cosas. Y frente a esa curiosidad nace una idea y frente a una idea pueden hacer un negocio. Depende mucho del objetivo que tiene uno, de cómo se organiza, cómo utiliza los tiempos, los sueños que tiene. Yo creo que depende 100% en uno y del contexto, ¿no? en que uno está. Para mí esa es como la introducción. Eso, y ¿te parece bien esto de dar herramientas? ¿Son necesarias? Totalmente. Para mí, seguir una carrera universitaria a mí me formó completamente. Es un poco también porque nace la TINSCO, ¿no? Es ir un poco en contra de todo este mensaje que se intenta dar en redes hoy en día, por suerte cada vez más apagado, de que comprame un curso y que te enseño la receta mágica para ser ultramillonario y tener una Lamborghini. Sí, o sea, ni un curso enlatado, ni algo sin saber nada, ¿no? No, al fin y al cabo emprender es construir un negocio, y un negocio que puede ser una empresa. Lo pueden ver ustedes con sus propios ojos quiénes son los grandes directivos y directivas del mundo. En las grandes corporaciones todos tienen estudios. Para mí la UCA, que es donde estudié, y ingeniería industrial justamente me formó y siento que me dio un montón de herramientas, ya parte financieras, parte de comunicación, que es lo que más me cuesta, ¿no? Ingeniero es como medio... Aunque te mueves muy bien en redes, te mueves muy bien en redes. Es un gran desafío. Se te ve cocinando muy bien en redes, en TikTok, en Instagram, se te ve cocinando muy bien. Es un gran desafío porque la realidad no sabemos comunicar tan bien, pero siento que el ingeniero industrial un poco tiene esa labia comercial, por así decirlo. Entonces ese es capaz lo único que me agarro para hablar enfrente de las cámaras. Pero no, desde todo, de la parte financiera, que ese es el corazón de cualquier emprendedor. Si no sabes finanzas, ni lo pienses en emprender, o sea, es la base de cualquier emprendimiento. Para no desbarrancar. Para no desbarrancar, exacto, y entender todo, o sea, el nivel de costos que son invisibles, que por ahí no los ves tanto a priori. Después toda la parte también de marketing que te da los últimos años de la carrera,
La parte, bueno, organización industrial, acá con Ale, es fundamental para entender cómo se estructura una compañía, una empresa. No sé, podría nombrar mil materias, yo creo que todas aportan algo. Hay dos palabras acá en la TINSCO que una, por lo menos para mí, ha sido un norte desde hace muchos años, que es confianza, y la otra es inspira confianza. Para mí el tema de confianza, incluso en más de una vez que me ha tocado hablar en público, dar algún speech, hasta algún discurso de graduación, cuando era decano usé mucho la palabra confianza, porque creo que la sociedad está basada en la confianza, los negocios están basados en la confianza. Es más, en el momento yo dije que la confianza baja costos, porque cuando uno tiene confianza, toda la cadena baja esos costos que generan la desconfianza. Sí. ¿Cómo surge esto de la TINSCO Latinoamérica Inspira Confianza? ¿Qué buscan? Claro, ¿Cómo materializás esto que parece tan poético? ¿No? Fue muy poético, una tarde con esto. No. Fue poético porque me junté con quien creamos la TINSCO, juntamos como dos ideas. Por un lado, como repito, yo siempre fui del mundo emprendedor, entonces como conocí mucha gente emprendiendo, muchísima gente, y gente que realmente le va muy bien hoy en día. Y dije, che, como que quiero, lo que decía uno de los chicos, como contagiar eso a las nuevas generaciones, de que no es el mensaje de fácil, que, no sé, compras un curso y te haces millonario, sino que hay mucho laburo atrás, mucho esfuerzo, y quiero mostrar esas historias. De ahí nace un poquito de la TINSCO, de inspirar, esa es la parte de inspira, y confianza, porque yo creo fielmente, como decía también que tengo en LinkedIn, es como que las nuevas generaciones cada vez más quieren emprender. Es como que cambió mucho la forma de emprender. Para mí la mentalidad de los jóvenes, me incluyo, cambió muchísimo. Por eso también yo siempre escuché mucho podcast, y todo lo que hay hoy en día en redes, o lo que yo veía que había en redes, es todo sobre entrevistas a grandes empresarios o grandes empresarias, que está bien, son gigantes y los admiro, pero como que no están hoy en día en el barro, por así decirlo. Y por eso también a la gente que entrevisto son jóvenes, entre 30 años para abajo, en prioridad, porque siento que la forma en que hoy tienen para emprender es distinta, y son monstruos también. Y nada, para mí, no sé, por ejemplo, hace poquito hice un evento, el primer evento de la TINSCO, en donde dimos una charla de uno de los chicos que tiene una empresa de accesorios de pádel, y una charla que estaba dispuesta para 15 minutos terminó durando 1 hora por la cantidad de preguntas que le hacían. Wow. Entonces cancelamos todas las actividades y dejamos esa charla, y fue súper nutritiva para todos, y nada, y terminaron todos re contentos. Hasta yo, tipo, me servían las preguntas que le hacían a él porque entregaba mucho valor. Nada, de ahí es la parte de confianza. Qué lindo. ¿Es grande la comunidad? Por ahora somos poquitos, somos 450 y pico por ahí, somos chiquititos, pero bueno, estamos recién empezando. Yo tampoco me dedico 100%, o sea, no me puedo dedicar 100% porque también trabajo en una compañía, pero bueno, la idea es hacerlo crecer. Estamos laburando todos los días y usando todo el tiempo disponible para hacerlo crecer. Sí, me encanta porque tipo tiraste un número que igual es un lindo número. Sí, digamos, yo dije Sí, poquititos es poco, y de repente... digo 7, ¿viste? Era Claro. ¿Y cómo se va acercando la gente? ¿Cómo van contactando a esos emprendedores, estas emprendedoras? ¿Qué es lo que motiva a acercarse? Digamos, ¿cómo es esta dinámica, no? Sí, la mayoría es por interés por esto del contagiar algo. Como que la mayoría que llega capaz a la TINSCO es como, che, me copó mucho la historia de tal persona, porque se vieron reflejados, que es un poco lo que nos pasa con todo, ¿no? Yo capaz me he reflejado con cierta persona y quiero intentar hacer algo similar a esa persona. Entonces, no sé, las historias que fui seleccionando también fueron historias que realmente tenían valor para aportar. No sé, para mí el mejor ejemplo es que fue el chico este del evento, que se llama Zach Padel. Él empezó de cero, o sea, no tenía plata, tenía mucho quilombo económico. Se recibió como contador, esto es importante, o sea, estudió, se recibió como contador, estaba trabajando como contador y no le alcanzaba la realidad plata. Y compró con tarjeta de crédito, dijo, bueno, lo pagaré en algún momento. Se arriesgó. Compró con tarjeta de crédito, se arriesgó, ahí está la parte de factor riesgo. Se llama carameleras, que son como los grips de la raqueta de pádel. Y fue a los clubes cercanos de su zona a intentar venderlo. Y acá esta historia a mí me encanta porque, digamos, esto para mí es indispensable.
de que el emprendedor no es solamente arriesgarse, sino que también es entender tu contexto y entender el mercado en donde querés atacar. Por ejemplo, él no es que se le ocurrió, mira, voy a vender accesorios de pádel. No, él jugaba al pádel y se dio cuenta que en los clubes de su barrio, cuando él iba a jugar, no había venta de accesorios. Claro. O sea, si él quería comprar un accesorio, tenía que ir a una casa de deportes. Y no tenía tiempo de ir a casa de deportes. Capaz en una semana era medio te acordás cuando fiaca. vas a jugar. Y claro, entonces dijo, ¿por qué nadie vende accesorios en los clubes de pádel? Y ahí fue cuando atacó y bueno, con mucha labia, tiene una labia comercial, pero con un problema bastante visible, empezó a vender. Y así, el club le pedía 10 cajas, él tenía 2, y bueno, convenció y a la siguiente semana empezó a crecer y hoy tiene una mega empresa. Es impresionante. Vos dijiste convenció. Yo escuchándote creo que también hay una cosa interesante para la persona que emprende, que esté convencido él o ella. También. O sea, vos podés convencer a los demás si vos estás convencido. Exacto. Si vos estás enamorado de lo que estás haciendo. Sí. Si no, porque el convencimiento viene primero arranca por mí, ¿no? Y sí, porque no hay otra forma de darle garantía al otro, de que vas a cumplir con tus promesas, si de alguna forma no te lo crees capaz, ¿no? Sí, o sea, ese es un poco el tema, que a veces cuando hablo de confianza es esto, si vos estás convencido, ahí lo podés transmitir. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, para mí, siempre trato de dar como el ejemplo que vas en redes o en los eventos, que el primer paso para emprender, o sea, si vos estás del otro lado y querés emprender, primer paso, conocete a vos mismo. Sí. Eso es como indispensable. Vos vas a ser el reflejo de tu emprendimiento va a ser el reflejo de vos. O sea, conocete a vos, entendé qué te gusta, qué no, qué puede ser negocio, qué no. Entonces, si vos primero te analizás un poquito a vos, ¿qué es reflexionar un poco? Sí. Simplemente reflexionar. No, y esto que decías del caso del pádel, él veía cuáles eran los problemas, los dolores, los pains estos que tenía la gente que juega al pádel. Entonces era el mejor que podía ser, bueno, yo esto lo vivo. Y muchas veces en algunos libros así, textos que uno habla de emprendedorismo, de motivación, te dicen más o menos esto: empezá a ver qué te molesta a vos, qué problema tenés vos, que seguramente va a haber más gente, y exacto, a partir de ahí uno sale adelante, ¿no? Sí, exacto, lo vimos en varias materias y es real. A veces uno piensa, dice, no, es todo muy teórico, la universidad no te sirve, no, pero es real, o sea, es aplicar la teoría en la práctica y realmente sirve. Sí. O sea, yo en todos los emprendimientos usé cosas que aprendí capaz en la universidad, hasta un FODA, inclusive. Es un buen feedback, que nos das acá. Así que, y con el tema digamos, vos veías el tema de la universidad. Hablamos acá de alguna cuestión que tenía que ver, viste, con costos, con finanzas. Vos hablabas también de conocerte a vos mismo. ¿Hay alguna parte más de tipo, como se llama, de tipo psicológica, emocional, que uno debería también formarse o coachearse? O porque a veces no sabés, o sea, esto, yo te digo, tenés que aprender a conocerte a vos mismo. Y a veces uno dice, mirá, claro, no yo me reconozco, tengo 10 pies de dedos. ¿Por dónde empiezo? Me está mandando al psicólogo, ¿no? ¿Cómo es el coaching más emocional, no? Sí. A ver, es importante también animarse a reflexionar sobre uno, no quedarse solo con lo básico de uno. O sea, cuando yo digo entenderte es, tómate un ratito para pensar en tu vida, o sea, todo lo que hiciste, las cosas que te gustaron, las que no, cómo sos, qué personalidad tenés también. O sea, si sos de animarte a tomarte riesgos, si alguna vez en tu vida tomaste algún riesgo de cualquier tipo. Eso es como conocerse a uno y para mí, si no haces ese paso, es muy complicado, y la parte emocional es fundamental en todo. Y algo malo lo puedes tomar como algo bueno. Pasa mucho en el deporte, tal vez que frente a un suceso que, no sé, complicado para el deportista, lo ves. El aprendizaje por el error. O sea, metí la pata en esto, listo, ya de eso te queda marcado. Es fundamental entender a utilizar a favor las emociones. Siempre vas a tener días malos o cosas muy malas y cosas muy buenas. Ninguna de las dos te tiene que desviar del camino que estás. Y eso que decís de conocerse uno mismo, también hablando del factor emocional, todo eso que mencionás, uno dice, bueno, justamente, yo ya me conozco, yo sé que en esto soy bueno, lo que sea. A veces a uno como que naturalmente le genera rechazo enfrentarse a lo que le hace mal, lo que no le gusta, lo que no es muy fuerte. Y quizás estaba pensando un poco, me dejaste pensando, que quizás hay que exponerse
mucho a las partes donde justamente uno está débil, uno está incómodo, lo que sea, para poder entenderte vos cómo reaccionás ante esa situación. Y qué sé yo, si te surge algo cuando estás hablando con otra persona o lo que sea, vos ya sabés cómo reaccionar. Exacto. Y esa misma confianza que a veces el otro, si duda, lo podés contagiar. Exacto. Digamos. Sí, coincido, está muy buenísimo el aporte porque, nada, súper personal esto, pero a mí, yo siempre fui muy de tirarme un poco abajo en conocimiento. Yo dije, bueno, esto que capaz sé o que estudié, capaz no sé tanto como otro. Y bueno, y un poco el Latinsco es un poco eso, ¿no? Es mostrarme a la cámara de que nada, de intentar mostrar todo lo que sé o de lo que soy capaz, es también enfrentarse al mundo, ¿no? Porque las redes pueden ser muy duras en algún punto. Entonces digo, bueno, voy all in a redes a ver qué sale. Y esto lo hago en toda mi vida, capaz en el laburo también. Laburo, digo, cuando trabajo en la compañía, digo, no sé, hay un proyecto, bueno, yo soy el primero que levanta la mano para hacerlo. Y yo creo que esa actitud ya es de emprendedor. O sea, también puedes emprender dentro de una empresa. Eso para mí es válido. Sí. Es exactamente eso que vos decís. No solamente lo podés hacer con un negocio propio, pero también dentro de una empresa tenés ese. Y eso, me gustó eso. Cuando ya levantás la mano, quiero participar, ya estoy emprendiendo. Exacto. Es una manera, me encantó esa frase. Hay un tema que lo vamos a dejar ahora para dejarte la pregunta después de este breve corte, que es solo o acompañado. Socio o socia o yo solo. Y si tengo socio o socia, ¿cómo lo elijo? ¿Cómo lo macheo? ¿Es la persona que piensa exactamente igual que yo? ¿Es mi amigo de toda la vida que me conoce? ¿O es alguien que me va a sacudir en los momentos más difíciles? Que es la gran pregunta. Así que bueno, te la dejamos picando acá después de este corte. Entonces, ¿era solo o acompañado? O como dice la frase esa, el viejo refrán, más vale solo que mal acompañado. La pregunta que más compleja, pero sí, a ver, yo creo que... Claro, ¿y cómo lo ves vos también en la comunidad? Sí. La comunidad. No, a ver, hay algo importante que para mí depende mucho el contexto en que estás, si es solo, acompañado y demás. Yo creo que sos, no sé, recién estás empezando en la universidad y te gusta el mundo del emprendimiento. Yo te digo, arranca con un amigo. Yo arranqué siempre con un amigo y nunca nos peleamos. O sea, más allá de eso, aprendimos porque nos tomamos como un juego. Yo creo que también depende mucho eso, ¿no? Si recién estás empezando y estás estudiando y todo, tómatelo como un juego. De ese juego se puede convertir en un negocio. Nunca nadie sabe. Y nada, a lo largo de toda mi carrera así como emprendedora y demás, a mí siempre me gustó trabajar en equipo con algún socio, siempre con las cosas muy claras, como, mira, yo voy para, no sé, para este lado, vos venís para este lado, bueno, buenísimo, arranquemos. Eso pregúntense, como conocerse a uno mismo también es conocerse a ambos, ¿no? O sea, si vas a empezar con una persona o con un equipo, que ya es un poco más complejo, porque son más cabezas en juego y más emociones en juego o más objetivos en juego. Para mí esa charla introductoria tiene que estar dentro del equipo de qué buscamos cada uno, y si todos más o menos van para el mismo lado, buenísimo. No tiene que ser el mismo punto, el mismo objetivo, cada uno puede ser su propio personal, pero tiene que ir por lo menos en una cierta dirección similar. Así que en ese sentido yo soy partidario de un equipo antes que solo. Sí. ¿Cuáles son las ventajas que vos ves estar con un amigo, con un compañero o con alguien a estar solo? Y cuando estás solo estás medio como un caballo de carrera enfocado en un camino, y por ahí un montón de palos que te podés salvar si tenés otra cabeza al lado tuyo que bueno, que en ese sentido te dice, tipo, che, Nico, mirá, que me pasa mucho con Guido, capaz yo, no sé, vuelo con una idea y me dice, no, pará, que esto capaz no funciona por esto, y ahí digo, es verdad, lo tomo, o bueno, o frente a esa idea nace una mejor que me propone él. ¿Y qué pasa con el ego? ¿Cómo se juega eso? Muy buena pregunta. Buena pregunta. No, o sea, para mí con mucho respeto en ese sentido, como que, por eso, depende mucho los primeros pasos del emprendimiento en conjunto y en equipo. O sea, siempre hay que tratar de escuchar al otro y respetarlo, y cuando no estás de acuerdo, bueno, plantear por qué no estás de acuerdo, o sea, dar un fundamento. Yo recuerdo una experiencia que tuve, estuvo muy buena en una fábrica. Había ido con uno de los primeros emprendimientos, que era intentar conectar empresas con universidades y demás.
Y me acuerdo que tuve una charla con el director de esa fábrica, muy importante, una química muy importante, y me contó una anécdota que tuvo con 2 empleados, que los 2 empleados eran como 2 jefes de 2 áreas distintas y no se podían poner de acuerdo con una solución, o sea, se odiaban, no podían llegar a ningún puerto. Entonces el director fue y dijo, contame tu idea, bueno, ¿cuál es la mejor para la empresa? O sea, ¿cuál es lo más sano para la empresa? Hoy en día, en este momento, ¿cuál es lo más sano para la empresa? Entonces, frente a una charla, por eso es importante hablar, o sea, para mí la comunicación en todo, o sea, en las amistades, en las relaciones, en todo, hasta en la empresa. Es una familia la empresa, al fin y al cabo. Sí. Entonces, la comunicación es indispensable, comunicación con uno mismo y con el de al lado. Entonces, para mí, si vos tenés buena comunicación, puedes llegar muy lejos. Y el ego se apaga. Sí, yo creo que el ego se apaga un poco, no solo con la comunicación, sino cuando vos tenés la confianza o crees realmente que lo que te dice el otro lo dice con la mejor buena intención. O sea, que no hay doble intención. O sea, eso, tema de confianza es eso. Mirá, nadie busca hacerme algo para pisar el palito. Exacto. Creo que es todo una cosa de mejora, ¿no? Algo que mencionabas, ¿no? Que me llamó la atención es distintas experiencias de emprendimiento. O sea, en la vida de un emprendedor aparecen varias experiencias de emprendimientos. Muchas. Okay. Sí, de todo. O sea, lo decís por mi lado. O sea, te pregunto, por ahí es una tipología, qué sé yo. No, está bien. No, sí. Para mí está buenísimo eso. O sea, de intentar. No sé, pasa que yo empecé de chico, entonces. Siempre tuve esa actitud, lo mismo que tengo como en la empresa, el primero de levantar la mano lo tuve emprendiendo, entonces para mí está bueno probar todo lo habido por haber para después formar lo que querés. Hoy en día para mí es Latinsco para mí es el resultado de todo lo que hice. A mí siempre me gustó todo lo relacionado a eventos, pero porque me gusta el conectar, por eso también mi primer emprendimiento fue conectar empresas con universidades, porque me gusta el encuentro. Yo también en mi vida hice muchas cosas, entonces conocí mucha gente y mis cumpleaños era una mezcla de amigos de todos lados y yo estaba re contento porque se conocía gente, no sé, capaz del interior, con gente, yo soy de Buenos Aires, con gente acá de Buenos Aires y terminaban siendo amigos y se formaba un grupo nuevo, eso me encantaba. Entonces yo dije, de grande quiero hacer eventos o quiero hacer cosas así, pero bueno, no estaba en el momento, por eso no lo hacía. Y después el mundo del emprendedor, empecé a emprender mucho y conocí gente muy grosa que hoy en día estoy entrevistando y para mí es un placer. Entonces un poco Latinsco es eso, el resultado de todo lo que hice. Y un poco desde tu experiencia, porque por ahí de preguntarte cómo arranca un emprendimiento es muy fácil, por una idea, por una motivación, por lo que sea, pero ¿cómo es ese paso vos dijiste que tuviste muchos emprendimientos? ¿Cómo es el paso de dejarlo a un lado? ¿Cómo es el paso de seguir por otro camino? ¿Cómo transcurrís ese proceso? Es lo más difícil. Es lo más difícil, exacto. Sí, a ver, como que yo los primeros emprendimientos que tuve fueron más por querer aprender, ni siquiera ganaba plata, o sea, lo hacía gratis directamente. No sé, por ejemplo, esto de conectar, al principio como no tenía un modelo de negocios, simplemente quería conocer directores de empresas e intentar, crear algo en el mundo académico, pero ni siquiera pensando en algo económico. Entonces después, se fue diluyendo ese primer emprendimiento por un tema de capacidad, ¿no? Yo estaba recién empezando ingeniería industrial, demente, no podía con los tiempos y era un desarrollo muy, muy heavy, entonces lo tuve que dejar por ese lado, por un tema de tiempo, capaz y de capacidad mía. Y después, no sé, para ir directo al fondo, capaz la edición más difícil que tuve fue el año pasado con Logistical Garden, que es un emprendimiento que hice con un amigo, también ingeniero industrial de acá de la UCA, que decís, son ingenieros industriales, pero se dedicaron a las plantas. Nosotros arrancamos diciendo, ¿qué podemos hacer que no tenga absolutamente nada que ver con nosotros, de lo cual podamos aprender? Esa fue como el punto inicial de partida. Y justo, mi amigo es de Canning, y me dijo, ¿por qué no hacemos algo de jardinería? Porque ahora Canning está medio creciendo, cada vez hay más desarrollo y demás. Y empezamos a
a vender plantas. Ese fue el paso número 1, vendíamos plantas. Qué interesante perspectiva, uno, o sea, me descolocaste, porque uno piensa, voy a emprender en algo que sé o algo que yo creo que puedo saber. Fue y arrancaste por otro lado totalmente distinto, digamos, algo que no tengo ni idea, vamos para allá. Sí, además, totalmente al revés. Yo me moriría de pánico de poner dinero, invertir Sí. en algo que no conozco. Sí, fue heavy metal, sí. Pero conoces el negocio, tenés un marco de referencia de negocio, o sea, algo de negocio conoces, estudiaste eso, sí. Exacto, nos quisimos poner a El problema prueba. es que las plantas empiecen a poner mustias, ahí no sabés qué hacer. Nos quisimos poner a prueba. Yo llegaba al límite también con la plata, porque tampoco no teníamos tanta plata. Todo lo que ganábamos capaz en nuestros trabajos lo invertíamos en eso y comprábamos plantas que no sabíamos ni los nombres. Y era totalmente caradurez de salir a vender una planta que no sabíamos ni qué era. Pero bueno, fuimos aprendiendo y para qué servía, cuáles eran de interior, cuáles de exterior. Bueno, no sé, lo que más se compraba analizamos, o sea, pusimos todo en práctica, lo que aprendimos en la carrera para hacer un negocio justamente. De ahí empezamos a agarrar el jardinero de mi amigo, le dijimos, che, mirá, Claro, necesitamos un jardinero. necesitamos un jardinero para pasar al siguiente paso, que era la parte de jardinería, o sea, en vez de vender plantas, jardinería, porque también ahí nos dimos cuenta que hay un tope, ¿no?, en la venta de plantas. Entonces dijimos, para escalar tenemos que dar un paso más. ¿Cuál era? Bueno, hacer el servicio de jardinería. Nosotros no podemos hacer servicio de jardinería, ya la carudez tiene patas cortas. Entonces contratemos a alguien que sepa del tema realmente. Entonces hablamos con el jardinero y bueno, nosotros lo que hacíamos era todo el modelo de negocios y el trato con los clientes. Bien. Entonces ahí era como un win-to-win porque nosotros le agrandamos completamente la capacidad de clientes a él. Y bueno, y nosotros estábamos poniendo en práctica toda la parte de negocios. Y bueno, empezamos a crecer, hasta que llegamos a hacer proyectos completos. O sea, casas en obras, hicimos todo el jardín de cero, con paisajismo y demás. Aprendíamos tanto que ya empezamos como a nosotros vender y recomendar las cosas para hacer. Pero bueno, llegó la gran decisión final de dar un paso al costado y decir, ¿por qué si venías ganando un montón de plata además? Cuando llego a ganar un montón de plata me refiero a facturar, no me refiero a ganar yo para mi bolsillo, sino que facturamos mucha plata, son proyectos muy caros, que todo iba a inversión para seguir creciendo, pero la decisión final era, bueno, nos queremos dedicar a esto de por vida Claro, o ¿tanto no. te gustan las plantas? Exacto, tanto te gustan las plantas, podés ganar toda la plata que vos quieras, pero realmente ¿querés dedicarte a esto? Y la verdad que justo era un punto donde yo me estaba terminando ciertas cosas de la parte académica, estaba recién mudado, tenía que, claro, era dar un giro 180 a mi vida, irme a vivir a Canning, teníamos que tener una casa, vivir juntos y en una casa, porque obviamente no podíamos tener dos lugares separados, teníamos que tener una casa para poner todo, claro, teníamos camioneta, teníamos, bueno, toda la maquinaria, todos los insumos de los proyectos y demás. Entonces, nada, era heavy la decisión. Acá hay una pregunta clave, ¿no? Hablamos de emprendimiento que es si uno lo ve desde el punto de vista de un proceso físico-químico, ingenieril, es el estado transitorio. Arrancó de cero, ¿viste? Sube, baja, todo estado transitorio. Los que siguen este programa, que son ingenieros, entienden lo que se trata. Los que no lo entienden, bueno, es este paso donde uno tiene los altos y bajos, hasta que el proyecto entra en lo que se llama el régimen estacionario. A partir de ahora tenemos un flujo de fondos que más o menos cierra, tenemos una cantidad de clientes, podemos seguir creciendo. El emprendedor que tiene espíritu de emprendedor, ¿se aburre y tiene que cerrar y empezar de nuevo o puede continuar? ¿Cómo se pasa de ser emprendedor con toda la adrenalina que genera eso, a ser el empresario, que también tiene adrenalina, pero mucho más estable, mucho más conservador? No, para mí ¿Qué pasa en ese punto? Y es un poco, estás ahí arriba primero, o sea, estás un punto, estás muy arriba, que decís, che, encontré el proyecto de mi vida, que es un poco lo que había pasado con Logistical, pero para mí ahí es cuando te respondés justamente si realmente lo querés, si realmente es el proyecto de tu vida, porque a nosotros nos pasaba que él se quería dedicar más a la parte financiera,
Pero y yo me quería dedicar más a otra rama, más la parte de los eventos, de demás, que es lo que al fin y al cabo me llenaba a mí, Claro. y no las plantas. A ver, lo de las plantas está todo muy lindo, pero es un negocio muy demandante psicológicamente también. Teníamos gente a cargo, pero no era simplemente tener gente a cargo, era Coordinar, también sí, coordinar proveedores. todo. Después también lo que teníamos con los jardineros es que la forma de pensar y ver las cosas... Ahora, si hubiera sido el proyecto de decir, esto es lo que quiero hacer, ustedes lo seguían. Sí, obvio. Ya se consolidaban como empresarios. Y estábamos averiguando Claro. ya para Claro. hacer la empresa. O Sí. sea, que el emprendedor llega a una etapa que se consolida y dice, ahora soy el empresario. Bueno, vamos cerrando, esta pregunta era clave, así que vamos cerrando, hacemos una breve pausa y después seguimos para el cierre del programa. Gracias. Vos hablaste del caso de este emprendedor, este chico que tenía el pádel y que impactó mucho. ¿Qué otro caso podés contarnos, así que, o casos de chicos o de chicas que vos digas, bueno, acá hay un impacto que generó, digamos, que tuvo esa repercusión, o sea, de motivación, de meterle para adelante, ¿no? Como para ilustrarnos un poquito, ¿no? Sí, obvio. Bueno, hay varios. El primero, por ahí uno de los que entrevisté también, que me gustó mucho entrevistarlo, lo conocí en un evento en Devor, que es por ahora el evento más grande de emprendedores. Por ahora, sí, sí. Por ahora, que es de Arbanit, no sé si lo conocen, son unos cobanitos, se consiguen en supermercados y demás. Bueno, lo conocí a Iván, que es uno de los fundadores de Arbanit. Lo fundó cuando tenía 21 años aproximadamente. En la casa de un amigo, literalmente en el garage, la historia del garage, que bueno, el papá del amigo tenía justo la máquina para hacer cubanitos y empezaron a hacer cubanitos. Hoy en día es una empresa en serio, una pyme. Y la historia de él me gusta por eso, porque también tiene esa personalidad de siempre de intentarlo, o sea, siempre buscó hacer algo y siempre fue al frente, y también cómo es como persona. Yo cuando llegué al evento era totalmente desconocido, es un evento que va, no sé, miles de personas, y cuando le dije para entrevistarlo, se recontra copó de una y encima me ayudó a ir a buscar otras personas, otros emprendedores. Entonces eso también habla mucho del emprendedor que crece, y esto lo veo mucho en todos los emprendedores y emprendedoras que entrevisté. Todos siempre buscan como ayudarte. El emprendedor que capaz te ve como enemigo no es realmente un emprendedor. Eso también es una característica muy principal de los que son emprendedores. Pero bueno, ese es un ejemplo. O sea, empezó haciendo cubanitos en la casa y hoy tiene una empresa, exporta a casi toda Latinoamérica. Después está Merlé, que también son alumnos, uno de los alumnos de la UCA. Sí, son chicos de acá de la UCA. Sí. Que hicieron Gin Tonic. Exactamente. Gin Tonic. Sí. Está... bueno, está en el supermercado, se llama Merlé. No, Merlé está en todos lados, está en todos lados, de hecho se consume muy bien, han sacado variedades ahora con frutos rojos. Yo, sí, un montón. Soy cliente. Acá pasamos el chivo. Le pedimos acá a Rafa Ferrari, por favor, que tenga en cuenta el auspicio para este programa. Que nos auspicie con este programa, sí, justamente. Justo estoy hablando ahí con Rafita, que también estudió conmigo, y bueno, claro, estamos viendo somos la misma camada. Bueno, salió una camada ahí media emprendedora. Sí. Qué lindo. Y después, no sé, hay un montón. Está Nico Rossi también de Ingeniería Industrial, también, que hoy se dedica a todo lo que es la venta de autopartes, con el hermano. También una flor de empresa. Que también empezó así, de la nada. Dijeron, che, hagamos algo. Aprovecharon esta parte de que se puede capaz importar un poco más. Bueno, ahí pudieron sacar un negocio adelante. No sé, hay muchos. Yo te comenté antes del programa que nosotros tenemos un taller de emprendedorismo acá dentro de la facultad, y bueno, ya te vamos a invitar, así que te vamos a acá pública la invitación, y bueno, justamente para ir acercándonos a estos casos de emprendedores, ¿no? Así que sí. No, sí. Estamos ya, y sobre la hora, pero tenemos unos minutitos más, ¿no? Exactamente, tenemos unos minutos más. Así que no, la idea es invitarte, Dani, como para ir generando esta especie de efecto multiplicador, ¿no? Porque vos nombraste
digamos, te voy a traer algunos nombres de chicos o chicas que son graduados de nuestra facultad, que tienen emprendimientos y que a veces no tenemos tanto contacto. No hay tanto contacto. Y es nada, no es cada uno hace su vida, termina la facultad y tiene su proyecto de vida personal. Me encanta verlos. Pero es justamente el poder aprovechar para seguir potenciando y seguir generando este efecto multiplicador. Sí. O sea, ese efecto multiplicador. Porque vos nombrabas una característica del emprendedor que busca ayudar a otro. O sea, si hay alguien que está emprendiendo, yo lo ayudo. No es que mi enemigo, yo quiero ser solamente emprendedor. Sí. Eso es una característica que está bueno también transmitirla a los estudiantes. Sí, coincido. Darles esta posibilidad. Porque a veces pasa que, bueno, que no dice, sí, tengo la idea, pero no termino de animarme. Cuando vos ves que alguien se animó, ahí es donde viene la cosa. Sí, cuando alguien se animó y me parece también toda esta serie de aprendizaje, ¿no? Sabiendo incluso que no era mi punto fuerte, igual sí. Fui y lo hice, sabiendo que por ahí no me quería dedicar toda la vida, pero avancé. Y bueno, los emprendimientos uno arranca, los cierra, arranca otro. Sí. Hoy está aliado trabajando con esta persona, mañana puede ser otro. Me parece súper interesante también compartir esos recorridos, porque a veces las decisiones me parece que se hacen mucho más difícil cuando uno cree que son para toda la vida, y esta idea de, bueno, vamos probando, vamos haciendo, vamos jugando. Exacto. Está bueno, también devuelve un poco ahí la confianza, ¿no? A que se puede fallar y va a estar todo bien, no se muere nadie. Claro. Hasta ahora en estos talleres de emprendimiento de la facultad tenemos solamente industriales e informáticos. Okay. Queremos invitar a otras carreras, pero hasta ahora los únicos que se han plegado son los informáticos. Todos los años tenemos 3 o 4 informáticos. Está bueno eso. Que los sumamos ahí son a los fundamentales. Los informáticos. Claro, porque informática es una carrera que también tiene mucho potencial por este lado. Bueno, avisos para ir cerrando. ¿Tenemos algún aviso pendiente? Tenemos Feria Universidad de Empresa, 27 y 28 de agosto. Exactamente. Mañana y pasado los invitamos a todos y a todas a ir a participar de los stands. El programa pasado estuvimos con Verónica Barridón, que es la que organizó esta Feria Universidad de Empresa, así que todos a buscar laburo. Salvo que tengas un espíritu emprendedor y que yo no me interesa.